trabajo ronda sobre la estética trascendental. Nos vamos a dedicar a la estética trascendental, que es una tematización de espacio y tiempo. Una tematización del espacio y del tiempo, en el sentido trascendental kantiano. ¿Sí? Entonces, yo me atreví un poco a ponerles la otra vez el texto de la polémica Leibniz-Clark. ¿Por qué? Porque a mí me parece que configura esa polémica dos posiciones que recibe Kant y con las que discute. Una, la posición leibniziana sobre espacio y tiempo, y otra, la posición newtoniana que representa a Clark, ¿no? Ya les conté un poco la historia, un poquito. Entonces, la idea es poder reconocer esas propuestas teóricas, podremos decirlo así, filosóficas, y si quieren ustedes físicas, como la de Newton, aunque hablamos que es una filosofía de la naturaleza, reconocer esas teorías como trasfondo de discusión de Kant. Porque en esa época yo ya les conté que no era muy común, como ahora, uno escribe ahora un trabajito, escribe un ensayo, algo que quiera publicar sobre filosofía, y obviamente tienen que citar. En esa época no se estilaba a citar, directamente era una cuestión del lector. El lector tenía que estar en tema, el lector tenía que reconocer a quién apuntaban las críticas, a quién no. Entonces, de esa manera, bueno, el lector iba como averiguando. Pero si estaba en tema, tenía que reconocer por lo menos los otros autores mediante sus posiciones. Entonces, en Kant no aparece de forma explícita, a veces sí aparecen referencias, y a veces no, no era algo obligatorio. A mi entender, el trasfondo kantiano de la tematización es lo que podemos ver reunido en este textito, que es un conjunto de cartas que se envían Leibniz y Clark, ¿no? Clark, un tipo dedicado totalmente a la teoría newtoniana. Bueno, Valentino, poné la primera. Acá ustedes pueden ver, traté de poner resumidamente la posición de Clark, obviamente que está resumida, pero bueno, hablamos un poco la otra vez, es decir, lo que vemos en la física newtoniana es una concepción del espacio, yo decía, ¿no? Puede decirse entificado u ontificado, ¿no? Depende si viene del griego o del medioevo, del latín. En este espacio ontificado, o sea, el espacio significa una especie de cosa, que yo lo atribuía, me parece que no estoy errado, a todos nosotros, a nuestra concepción habitual del espacio. Entendemos el espacio como una especie de capacidad, ¿no? Como un lugar que se llena, es el espacio, ¿no? Es una capacidad, como diciendo, bueno, ¿qué capacidad tiene este balde? Tiene una capacidad de 5 litros. Perfecto. Entonces llenamos con 5 litros de cerveza, qué sé yo, etcétera. Lo mismo una bañera, lo que ustedes quieran. O sea, el espacio es algo a llenar. Y el espacio en sí es una cosa, como cuando incluso digo el espacio en relación al espacio cósmico, ¿no? Entonces dicen, bueno, estamos a tanto, ¿cuál es el punto de referencia a la Tierra? Pero se puede tomar otro punto de referencia y calcular la distancia. Bueno, Ariana, sí, bueno, pero va a estar grabado, así que Ariana, la próxima o lo podés ver en tu casa hoy a la noche o a partir de mañana, cuando quieras. Buenísimo, gracias. Nos vemos, Adiós. Ariana. Hasta luego.
Hola, Eh, disculpe, profe. ¿Quién habla? ¿Quién Nicole. habla? Sí, Nicole, decime. ¿Qué pasó? Claudia dice que no puede acceder porque la tienen que agregar a la llamada. Está esperando. ¿Puede ser que le aparezca una notificación? No, ¿No? no, no me apareció nada. Ah, ¿sabés qué cagada? ¿No será que yo cerré el original? Que No, tiene si que lo ser... cierro yo, creo que se cierra la llamada. Debes, puede ser que sea eso porque acá no te sale Leandro Catolio, sino otra cosa. Y por ahí el que tenías original era el del teléfono. Ah, Y por ahí vos solo la podés aceptar. me sale Baruja Espinosa. A ver, Name, voy a entrar de vuelta. Me voy a desdoblar. Entonces yo entro de vuelta. Ustedes miren la diapositiva ¿cómo se dice? De Clark. Entonces ahí aparece el espacio. ¿Llegan a ver algo de la diapositiva? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, se ve Eh, perfecto. buenísimo, buenísimo. Es esta idea de un vacío a llenar, como les decía recién, y órgano del sensorium, no, latín, humano. Órgano del sensorium humano. Esta idea es común a todos los newtonianos y ¿cómo se dice? Y es la que comienza a postularse ya en el siglo XVII. Es como la transmisión de los chicos de biología de CONICET. Es lo mismo para estudiar acá Kant. Después vamos a salir, no se preocupen, salimos en el Clarín y toda esa pavada. Bueno, ahora sí, Valentino, Claudia, ¿entraste? Sí, hola. Pero Claudia, qué rompequinoto, hace 20 minutos que está queriendo entrar. Ay, no puedo entrar. Me hiciste abrir un quilombo, nos aturdiste a todos. Un lío total, Claudia. Bueno, vamos Gracias. Valentino. Vamos Valentino por la segunda. Bueno, acá traté de resumir nuevamente, en este caso, Leibniz. Fíjense que Leibniz tiene una concepción muy interesante, que quedó totalmente olvidada, la dinámica leibniziana, que tiene que ver con una idea no cuantitativa, sino cualitativa. Fíjense ustedes, ¿no? Para Leibniz, un ente ocupa un momento y un lugar en el espacio-tiempo, pero según su modo de ser, ¿sí? Y se relaciona a los otros entes según su posicionamiento. ¿Eh? O sea, el espacio es relativo a ese ente en relación a los demás entes. ¿Se entiende? Esas distancias no son objetivas, son, podríamos decirlo así, subjetivas las distancias. Fíjense ustedes, es muy interesante, porque depende del momento, del tiempo y el lugar en el que está ubicado cada ente, como por ejemplo cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, nosotros, nuestro espacio de aquí, mío a ustedes, que sería interesante pensar el espacio virtual, este espacio, esta distancia que tenemos, que es una distancia virtual, y podríamos decirle así, existencial, esta distancia se relaciona a mí en referencia a ustedes, ¿no? Y así cada uno de nosotros, en referencia a los otros. De esta manera, para Leibniz, el espacio no es una cosa, sino simplemente diferencias cualitativas respecto a otro punto en el momento del espacio. Ahora Claudia abandonó. Bueno, está bien. ¿Se entiende?
espacio marca más bien una diferencialidad entre entes. Es la diferencia que hay en tiempo y espacio respecto a otros entes según ese momento, ¿no? Y no es objetivo. No, la distancia que yo tengo respecto a la facultad no es objetiva para nadie. Sí puede serlo, si queremos decirlo así, para este momento, pero no es objetiva. De hecho, ustedes tienen una relación desde sus casas a la universidad totalmente distintas a la mía. O sea, no hay un posicionamiento absoluto. Eso es importante. Fíjense ustedes, Leibniz, qué interesante. No hay un posicionamiento absoluto. ¿Dónde está? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál sería la única referencia? Dios. Pero bueno. ¿Dónde lo Te hago hubiera podido? una pregunta cortita, Leandro. Cuando vos decís cualitativo, ¿el espacio y el tiempo son cualidades de cada ente o en otro sentido? No, son cualidades de los entes, porque Ah, está dependen bien. de la distancia respecto a otro, Ok. en ese sentido. Fíjense qué interesante lo de Leibniz, porque Leibniz no plantea un punto de referencia absoluto ni el espacio como algo cero, sino que es distancias diferenciales respecto a otro, de ahí viene el cálculo diferencial. Entonces son cuasi infinitos esas relaciones respecto a otras en que no hay un punto fijo de referencia. Lo que sí tenemos, en todo caso, son distancias relativas entre ellos. Nada más, ¿no? Eso es muy interesante porque dan medidas cualitativas y no cuantitativas. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a los ejes cartesianos interpretados por la física newtoniana, pero la dinámica leibniziana es otra cosa distinta. Imaginemos que hubiese triunfado la dinámica leibniziana, en un mundo paralelo donde triunfó la dinámica leibniziana. Nuestro modo de comprensión sería totalmente distinto. ¿Mm? Sería distinto. No habría una medida absoluta del espacio, ¿no? Es más o menos cuando elegimos a qué playa ir en verano, entre amigos, familiares. ¿A qué playa vamos? Bueno, vamos a las del sur. No, pero pará que me queda en la Loma del Tuje, no, qué sé yo. Bueno, vamos, no hay un punto equidistante de la playa. Es relativo a la forma de ser de cada ente. A mí me interesa mucho la dinámica leibniziana. Es bastante compleja, ¿no? Porque fíjense ustedes, si recuerdan la secundaria un poco, creo que algo hablé la otra vez, del movimiento rectilíneo y todo. Cuando dos autos chocan, para los newtonianos, es un poco similar a los cartesianos, ¿no? Hay transferencia de fuerza, pero en Leibniz no hay una transferencia total de fuerza. Cada móvil mantiene, aunque sea mínimamente, una especie de fuerza vital, o sea, una fuerza suya que nunca desaparece. Entonces, cada ente tiene una automovilidad imposible de abandonar completamente. ¿Se entiende? Entonces, la física, la comprensión de la naturaleza, en ese sentido, es distinta en la dinámica leibniziana que la de los newtonianos, que sí es objetiva
Y como es objetiva, es una objetividad medible que se valida por esa medición, ¿no? Digamos, en ese sentido, sigue un poco la idea de la mátesis universalis, esa matemática universal de Descartes. Fíjense ustedes, en cambio, Leibniz va a ser un gran crítico de Descartes. Y también es crítico de este posicionamiento newtoniano. ¿Sí? Eso es importante. ¿Alguna pregunta? Fíjense que ahí puse la Teodicea, porque es un texto que él mismo se cita. Podría decirse que es casi el único libro, les había dicho la otra vez, que escribió Leibniz, ¿no? Bueno, todo lo que le dije, pues más bien ensayos, puede ser algún ensayo más largo que otro, pero no había libros posta de Leibniz. Hay ensayos largos en todo caso. Pero la Teodicea sí aparece, con esta idea de una serie causal, ¿no? Hay una serie causal que les comenté la otra vez, con la teoría de mariposa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este posicionamiento relativo del espacio y del tiempo, no hay un tiempo en sí, sino que el tiempo está referido a los entes. Uno podría decir, pero bueno, ¿no existiría el reloj en el mundo paralelo leibniziano? Eso es una buena pregunta. ¿Existiría el reloj, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Piensen. El reloj que marca la Marca hora. la hora. Pero yo creo que Pero y la existiría. hora es igual para todos, ¿no? Yo le digo, nos reunimos a las 5 y nos reunimos a las 5. No hay con qué darle, todos entendemos lo mismo. Hay una comprensión en el momento que yo le digo, bueno, chicos, nos vamos a reunir todos los martes a las 5 de la tarde. Sí, díganme, estaban hablando, perdón, los corté. No entendí mucho. A ver, explícate un poco más, Valentino. Ajá, claro, exacto, como una decisión arbitraria, decís vos. Ujú. ¿Los demás? ¿Qué dicen? Además es una cuestión de acuerdos, ¿no? De pronto ahora quieren cambiar la hora y decir, bueno, nos pasamos del... Claro, ahora quieren cambiar la hora. Claro. Es verdad eso, ¿no? Ahora quieren cambiar la hora para ahorrar energía. Como cuando éramos chicos, yo estoy un poquito viejo, viví en los 80 y se solía atrasar en un momento, porque desde ahí no arreglaron nunca las cosas. Ahora tengo 40 años y estamos igual. Bueno, exacto. Sería interesante cómo hubiese pensado Leibniz esto, ¿no? Pero Leibniz posiblemente no sé si estaría tan en desacuerdo. Leibniz inventó la máquina de calcular, ¿no? Ustedes la pueden ver en fotos, anda por ahí en Google. A quien le interese puede encontrarla. Posiblemente establecería dos modelos temporales. De hecho, hoy en día uno podría hablar en cierto modo así de las ciencias mismas. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo, uno lo puede contar con el tiempo objetivo, ¿no? Él son las 5 de la tarde. Pero el tiempo de desarrollo de los seres vivos, el tiempo biológico, no se mide exactamente por horas, aunque uno lo puede traducir por días, años, uno lo puede traducir, pero no es lo mismo, no es la misma comprensibilidad del tiempo. Fíjense ustedes, ¿no? Si hubiese sido interesante que Leibniz hubiese ganado con su dinámica y ver qué hubiese pasado en este mundo, ¿no? Bien.
Profesor, Sí. cuando Einstein plantea esto de el tiempo en ¿Qué cosa? relación, cuando ¿Quién dijo? Einstein, Está cuando Einstein plantea esto de el tiempo en referencia a la persona que observa, ¿no? El que está arriba del andén ve pasar el tren de una manera y el que está dentro del andén, no. Ujú. ¿No son, o sea, tiempos distintos en cuanto a la percepción de la relación que hay con el espacio? Sí, pero eso termina funcionando. Yo le cité, creo, la otra vez a Einstein, ¿no? Que decía Einstein, mi teoría, en realidad, funciona para una velocidad fuerte, una velocidad amplia, ¿no? No funciona para el mundo humano, digámoslo así. Es decir, para el mundo humano tiene razón Newton. Funciona la teoría newtoniana. Ahora, cuando vas a objetos del espacio no funciona la teoría newtoniana. Tenés que cambiar el modelo. Que es lo que pasa con los modelos cuánticos también. O sea, en grandeza y en pequeñez sería. En grandeza y en pequeñez relativa a lo humano, las velocidades no se pueden calcular con la física newtoniana, ¿no? Porque ya no hay, a esos niveles, como el nivel cuántico, digamos, la fuerza gravitatoria prácticamente desaparece, es muy poquita, y lo que funciona son fuerzas atractivas de los núcleos, etc. Entonces, de los electrones alrededor del protón y la división de protón en cada vez más chicos hasta que llegaron ahora los quarks, que son como objetos posibles en realidad. Matemáticamente existen, pero no físicamente, supuestamente hasta ahora, ¿no? Pero se presupone dentro del protón, dentro del núcleo, se va como bien como física, ya diría cartesiana, dividiendo cada vez más para encontrar sus partes últimas, ¿no? Y hasta ahora no hay un microscopio que llegue a tantísimo. Miren ustedes que con lo que se ha desarrollado la tecnología, ¿no? Del microscopio, sin embargo no llega a observarse eso, pero se presupone que hay lo que llaman quarks, que son elementos primarios que empiezan a formar bloques pequeñísimos hasta llegar al núcleo. Ustedes saben que, por ejemplo, para los newtonianos, para la física actual, que es newtoniana, pero en esto, más allá de ello, ya con una física cuántica, la mesa en la que estoy apoyada en realidad no existen los sólidos, ¿no? La sensación de solidez viene dada por la velocidad de los electrones, que a ese nivel, dada esa velocidad, forma lo que para nosotros parece algo sólido. Pero en última instancia, para la física no es algo sólido, sino un conjunto de electrones viajando a una velocidad impresionante. Bueno, entonces yo espero que les haya un poco quedado claro esto, ¿no? De Leibniz y Clarke. ¿Podés pasar, Valentino? ¿Sí? Yo tengo la anterior. Ah, perfecto. Vamos a entrar en la estética trascendental. Y vamos a empezar como empieza Kant, la estética trascendental. ¿Sí? Mi idea es esa. Seguí el texto para que ustedes lo puedan seguir también, ¿no? Vamos paso a paso, como decía Merlo. O sea que estoy ubicado, ya les digo porque no lo noté ahí, estoy ubicado en, les digo directamente la paginación original alemana para que, si ustedes tienen distintas versiones, en A19B33. A19B33. Es justo el comienzo de la estética trascendental. Bueno,
La pregunta nociológica por excelencia es obviamente la que repite Kant allí, ¿no? ¿Cómo es que el conocimiento se refiere a su objeto, al objeto de conocimiento, ¿no? ¿A qué se refiere el conocimiento? Conocer algo como una mesa que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la referencia de la mesa? Yo digo la palabra mesa, por ahora digámoslo así, digo la palabra mesa y automáticamente tengo una persona al lado y me dice, ¿a qué te referís? Bueno, ese sería el cuestionamiento. Bueno, en 15 minutos termina, pero entramos con la misma clave. Ese podríamos decir que es el comienzo de la estética trascendental y hasta me atrevería a decir de toda la crítica de la razón pura, ¿no? Donde se empieza a construir el sistema kantiano. Aparece una distinción clave allí que es completamente kantiana respecto no solo a su sistema, sino directamente para la nociología prácticamente, ¿no? Él hace una distinción entre una referencia inmediata, una inmediatez, y después una idea de mediación, ¿sí? Una idea de mediación. Hay un conocimiento que se elabora de forma inmediata y otro mediatamente. Vamos a ver esto. El punto de partida, ¿cuál es para Kant? Fíjense ustedes que esto es muy importante, el punto de partida. Es la donación del objeto. La donación del objeto. Cuando decimos objeto, obviamente vamos a hablar de Dinge, como cosa en sí, Ding an sich. La palabra objeto, a veces traducido por cosa también, es como si fuera un sentido de objeto indeterminado, ¿no? Dice, algo se me da, podría decir uno, de entrada, cada uno en su posicionamiento, está mirando la mesa sin saber qué es mesa, o sea, pónganse en una esfera o en un estatuto totalmente primario, originario. Entonces dice, se me da algo, esa cosa, ese objeto, ese dinge, ¿no? Se me da se me da, perdón, una cosa en ese sentido de cosa de algo indeterminado. Algo se me da. ¿Esto qué quiere decir en primer lugar? En primer lugar, quiere decir que en Kant podemos decir que no hay una construcción del objeto. El objeto, o sea, hay un corrimiento respecto al idealismo. No hay una construcción del objeto, sino que hay una pasividad, ¿no? Hay una recepción, lo que está marcando Kant es una receptividad de algo que se me da. ¿Sí? En ese sentido, no habría nada previo a que se me dé ese objeto. Ahora vamos a ver cómo se llega a una cosa previa. Pero en principio el objeto se da. Hay algo que se nos muestra en nuestra experiencia cognitiva. Y eso ya demarca, como puse ahí, una idea de límite, ¿no? Ya está limitada en cierto punto la razón. Porque hay algo que la razón no puede hacer, que es darse su objeto de conocimiento. ¿Se entiende? Fíjense que esto es muy importante. Ese principio ya es muy importante. La razón misma no se puede dar su objeto de conocimiento. Si yo me imagino centauros, pero nunca tuve una experiencia dada de un centauro, entonces eso no implicaría conocimiento para acá, ¿eh? Conocimiento para acá. Que después puede investigar, el mismo Kant lo hace,
ciertos objetos que no necesariamente se me dan, sino que es algo propio de la razón. Pero acá hay un límite claro a la razón. La razón no puede inventar el objeto de conocimiento. Es un límite propio de la razón. El objeto de conocimiento me tiene que ser dado. O sea, hay una exterioridad a la razón en la cual me es dado una cosa. Me es dada una cosa. Lo más indeterminado que sea, pero me es dado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y fíjate, como punto C era lo que me mencioné recién, que es, hay una pasividad respecto al objeto, que es en este mismo sentido. No hay una construcción, hay un alejamiento de todo lo que pueda ser un idealismo en sentido absoluto en Kant. No hay un idealismo absoluto en que se crea el objeto. Acá, si quieren, podríamos meter históricamente al inglés, al obispo inglés, a George Berkeley, ¿no? George Berkeley decía que ¿no? prácticamente todo contra la idea de sustancia medieval, que todo una representación mental. Bien, pero acá no es así. Dale, Valentino, pasamos a la siguiente. Bien, esa pasividad, esa recepción, es lo que Kant denomina intuición. Y acá, ojo, eso va a ser una intuición empírica. No tiene nada que ver, no la confundan, porque es exactamente lo opuesto que la idea de intuición intelectual de Descartes. Cuando Descartes decía, yo llego a los primeros principios y los intuyo, es una actividad puramente mental. ¿Se entiende? En cambio, en Kant no es para nada una actividad mental. Uno podría decir, yendo un poquitín más allá de Kant, que la intuición tiene que ver con la propia corporalidad, es decir, el cuerpo que percibe de alguna manera un objeto dado. No es algo puramente racional, ni nada que sea racional. Directamente, lo dado involucra inmediatamente la receptividad subjetiva. Es la inmediatez de lo dado, la inmediatez de lo percibido en el ambiente. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Entonces puede establecerse una diferencia que ya marca Kant. La actividad es propia del pensamiento, a diferencia de la pasividad. Pero he aquí que no son dos cosas meramente separadas. Kant está diciendo, la actividad, que es el pensamiento, opera a través de la pasividad, de la recepción de lo dado. ¿Se entiende? No es que figura por un lado el pensamiento y por otro lado la receptividad. No, el pensamiento necesita de la receptividad. Todo pensamiento tiene, y esto es importante, todo pensamiento tiene un objeto de pensamiento, un objeto de pensar. Y ese objeto es dado por la inmediatez de la receptibilidad. Ahora bien, y acá viene la pregunta, el giro trascendental propio de Kant. ¿Cuál es? ¿No? ¿Por qué es posible que algo me sea dado? ¿A causa de qué me es dado ese objeto que después llamaré mesa? ¿No? ¿Qué es lo que hace posible?
que un objeto me pueda hacer daño. Sí, escucho, perdón. Ah, perdón, pensé que era para responder la pregunta. Sí, Victoria, decime. Serían las instrucciones fuera de la sensibilidad. Claro, ahí vamos, no te me adelantes. Sí, No te me disculpame, me adelantes. tengo que ir. Ah, bueno, sí, Victoria, sí. Después mira el video completo, por favor. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Saludos. Entonces Kant dice, va un poquito para atrás, una regresión. Me escucho a mí mismo. ¿No? O sea, Kant dice, hay receptividad de algo dado porque hay una estructura receptiva en el sujeto. Si no existiese esa estructura receptora, no podría haber algo dado directamente, dice Kant. Es lógico. Si hay algo para recibir, es porque soy capaz de recibir. ¿No? Está para hacer una canción. Si soy capaz de amar, ¿no? Si amo, es porque soy capaz de amar. Esto es lo mismo, ¿no? Debo ser capaz de ser pasivo respecto a lo externo para que eso externo incida en mí. Y eso es a lo que Kant llama sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es esa capacidad receptiva respecto a lo dado. ¿Sí? La sensibilidad. Si no tuviésemos sensibilidad, nada podría pasar. Fíjense ustedes, si quieren llevarlo a los 5 sentidos, la sensibilidad, ¿no? Es la capacidad, por ejemplo, de escuchar. Está la escucha en acto, como ahora ustedes conmigo, pero si no tuviesen la capacidad de escuchar, no podrían entonces escuchar. Entonces la sensibilidad es esa capacidad que tenemos, ¿no? De poder recibir los objetos dados. Ahora, hay una aclaración bellísima de Kant. Hay una aclaración hermosa. ¿Cuál es? Que es nuestra forma sensible, nuestro tipo de sensibilidad, en tanto humano. ¿No? La sensibilidad es estrictamente humano tal cual la conocemos. ¿Podríamos hablar de la sensibilidad de los perros? Difícil. Y se diría que no. O sea, lo que nosotros haríamos es una extrapolación ¿no? de nuestra sensibilidad en otros seres vivos. Esto es muy difícil, ¿no? Y demarcaría otro límite. La sensibilidad de la cual podemos dar cuenta es una sensibilidad específicamente humana. No podríamos hablar de otra cosa. Menos si viene un extraterrestre mañana. Es posible que perciba las cosas de otra manera, en sentido concreto y adelantándonos un poco. Nosotros percibimos espaciotemporalmente. Podría ser, como pasa con las películas y todo eso, que venga un extraterrestre y perciba en otras dimensiones, en otras manifestaciones temporales que nosotros no comprendemos, porque nuestra sensibilidad es pura y exclusivamente humana. Kant está hablando de nuestro modelo receptivo, así como de la razón misma. Habla de una razón humana, Kant. Nunca habla de la razón, ¿no? Habla de una razón humana. Esto es lo mismo. La sensibilidad es una sensibilidad humana. Percibimos a través del tiempo y el espacio. Podría haber algún animal, no sé, el pulpo, por ejemplo, que se está estudiando mucho,
que tiene cerebros en sus tentáculos el pulpo, y es capaz de hacer distintos tipos de actividades según cada cosa, ¿no? Cada extensión de él. Me olvidé la palabra. Bueno, entonces el pulpo posiblemente piense y actúe por fuera de la sensibilidad espaciotemporal y esté percibiendo de un modo distinto a nosotros. Bueno, se está terminando la llamada, así que volvemos a entrar. Yo entro en 2 minutos, así cambio la yerba. Aprovechen a ir al baño, lo que tengan que hacer, y empezamos de vuelta. ¿Sí? Animales, para ver gente cercana. Los animales, si tienen nuestro tipo de sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, la garrapata. La garrapata, uno podría decir que no se maneja espacio-temporalmente, o sí, uno diría, bueno, está incluido, pero el punto de la garrapata es que se maneja con la distinción sangre caliente, sangre fría. O sea, se va ubicando en los animales y desarrolla su vida la garrapata según encuentra, ¿no? Como los perros, ¿no? Es decir, huéspedes de sangre caliente. Entonces, si esos huéspedes no son de sangre caliente, punto. No continúa la garrapata, se puede morir, obviamente. Necesito de huéspedes de sangre caliente. Entonces ahí vemos un criterio distinto. Ahora vos podría decirme, bueno, pero en esa búsqueda siempre está en un tiempo y espacio. Sí, pero no sé bien cómo sería eso en la garrapata. Se incluiría ese aspecto de desarrollo de su vida en un espacio, por ejemplo, la garrapata. Lo que sí sabemos que tiene un criterio de distinción que es de sangre caliente, sangre fría, que es lo que le permite, ¿no?, habitar un huésped animal, como por ejemplo nosotros también. ¿Sí? Ahora bien, un huésped de sangre fría no se prende la garrapata, sino que se suelta. Puede ser que se equivoque, podríamos decirlo así, ¿no? Inmediatamente va a un animal de sangre fría, un cocodrilo, supongamos las pavadas que digo. Entonces, el animal se desprende absolutamente la garrapata, no se queda. Es un criterio de distinción propio de ese animal. Pero bueno, todo eso uno podría suponer que se desarrolla en un tiempo dado y en un espacio. Ahora bien, no sabemos bien si esa sensibilidad incluye tiempo y espacio o es otra forma. Por lo menos, así, Kant entiende que la sensibilidad que está mostrando es propia de la estructura mental del ser humano. ¿Se entiende esto? Ahora bien, el último punto que yo no había desarrollado, digamos en eso, es que él dice, ¿no? La sensibilidad, ¿qué es? Es una afección de nuestro psiquismo. Cuando Kant dice psiquismo, está hablando de la totalidad de nuestra forma de pensar, ¿no? De nuestra forma de razonar, de todo. Ustedes saben bien que si leyeron la introducción y los prólogos, se pueden dar cuenta que Kant no mezcla la idea o la noción, mejor dicho, de entendimiento de la de razón. Entendimiento en alemán es el término Verstand y razón es Vernunft. Son dos términos distintos que indican distintas cosas. Hay una determinada función del entendimiento que es la cognoscitiva. La razón es más amplia que lo cognitivo. Por ejemplo, desde la razón nosotros podemos pensar una de las cosas que yo les mencionaba antes sobre el límite del entendimiento. Un límite del entendimiento, por ejemplo, es querer explicar para Kant, ¿no?, la libertad.
en el ámbito práctico. La libertad no se puede pensar desde el conocimiento. O sea, la libertad no es un objeto de conocimiento, que quede claro. Es racional, pero no es propia del entendimiento. ¿Sí? No es un objeto de conocimiento, sino que es un presupuesto racional del ser humano. Es el presupuesto que nos permite a nosotros actuar y juzgar, prácticamente. Cuando digo prácticamente me refiero sobre todo al campo ético y político. ¿Sí? Es un presupuesto racional. No es algo que se pueda conocer la libertad. No es objeto de conocimiento. Lo mismo incluso podríamos decir de Dios. Este es un problema que va a aparecer también en la dialéctica, tal cual lo ve él, se llama también paralogismo de la razón pura, dentro de la crítica de la razón pura. Vamos a ver, seguro por ahí Marcos se lo va a decir más adelante. Es decir, la razón se crea ciertos problemas indemostrables desde el entendimiento de la sensibilidad. Nosotros no tenemos una experiencia de un objeto dado llamado libertad. ¿Dónde está la libertad? No se puede agarrar la libertad, pongámosle, esta situación absurda. No es un objeto de conocimiento, no tenemos un objeto dado con la libertad. Podemos establecer ciertas experiencias, decir, ay, yo soy libre porque no sé, pero eso es la libertad. Soy libre porque no estoy preso. ¿Eso es la libertad? No. Eso es un fenómeno que comprendemos superficialmente y creemos que es la libertad, pero no es la libertad. La libertad es un presupuesto racional de todo humano. Y en esa medida es que nosotros actuamos libremente. Por eso el iluminismo, la ilustración, es humanista en cierto punto para Kant. Para Kant, y me señalo yo, ¿no? Para Kant, digo, en este sentido. La libertad, la autonomía del sujeto es inalienable. La autonomía es inalienable para Kant, ¿no? El sujeto es un sujeto libre, ni bien nace, porque cada hombre nace con razón. Entonces, racionalmente, de por sí, el sujeto es libre. Es libre. Y por ser libre es autónomo, es capaz de enjuiciar y emitir un juicio de forma ética sobre la realidad. Y no puede haber de esa manera, eso es central a la ilustración. No puede haber nadie, ninguna cosa, ni nadie, ni nada que pueda alienar esa libertad. Cada uno de nosotros somos libres. Y en la medida que somos libres, somos autónomos. Nadie puede regirnos nuestra libertad de decidir, de actuar y de juzgar. ¿Se entendió esto? Una clase media abreviada de la filosofía práctica, pero está bueno establecer para marcar la diferencia. Acá sí estamos hablando de la relación entre la sensibilidad y el entendimiento respecto a lo que nos es dado como objeto. Entonces, el límite kantiano es muy específico. Si yo digo que todo objeto de conocimiento, para ser pensado, debe mediarse por el tiempo y el espacio, debe ubicarse espacio-temporalmente, entonces ya eso restringe un montón los conceptos. Si ustedes piensan, van a encontrar, como les decía allí, la libertad, la felicidad, y otro concepto que se les pueda ocurrir, conceptos con los cuales nos manejamos, que no son objetos dados espacio-temporalmente. Por eso Kant restringe el campo cognitivo. El campo cognitivo siempre
en el campo cognitivo siempre tiene que haber un objeto dado en la sensibilidad. ¿Se entiende entonces? Esto es muy importante. Y Kant dice que esto es una afección del psiquismo. Obviamente cuando alguien dice afección, significa que algo lo afecta, en ese sentido, ¿no? Algo me afecta. Estoy afectado por el frío, estoy afectado por una gripe, estoy afectado por alguna situación, por alguna cosa concreta. Ese sentido de estar afectado, ¿no? Algo que me incluye a mí en la aparición de ese algo. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá alguna? ¿No? Buenísimo. Vamos a lo siguiente, Valentino. Bueno, acá tenemos, ¿no? Este sentido de objeto, que vamos a ver que todavía es indeterminado, el objeto dado. El objeto dado, fíjense que termina siendo una restricción inversa. El objeto dado es objeto dado si, solo si, afecta al psiquismo. ¿Se entiende? Sí, solo si afecta al psiquismo. Si ese objeto no afecta a la sensibilidad humana, entonces no es objeto. Como mismo no es objeto de conocimiento, ¿no? En ese sentido estamos hablando. Y la sensibilidad es la capacidad de recepción. Y es la capacidad de recibir intuiciones. Yo ahí puse 2 flechitas para abajo. Sí. No, pero está en alemán. En alemán está, ¿eh? Perdón, ¿qué palabra? A ver, te podría decir que sí, pero para ser más específico no. Porque si yo te pregunto, bueno, sí, ahora vamos a ver justamente, ¿no? Una intuición empírica no deja de ser una representación, eso es verdad, pero estás hablando, lo que quiere entender la intuición empírica es la sensibilidad, la receptividad que estás teniendo de algo dado, ¿no? Y cuando yo te hablo de representación, no necesariamente estoy diciendo eso. ¿Se entiende? Bueno, ahí tenemos la capacidad de recibir intuiciones. Fíjense que yo hice 2 flechitas para abajo. Las intuiciones son los contenidos, las determinadas intuiciones empíricas, los distintos contenidos que podemos tener de un objeto percibido, ¿no? El color, el gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea de capacidad implica una formalidad, está hablando de la forma en la cual la sensibilidad es eso, ¿no? Es una forma mediante la cual el sujeto está estructurado para recibir intuiciones. ¿Sí? Esa pasividad, esa receptividad del objeto dado. Es la capacidad que tiene el sujeto de recibir, que hablábamos antes, cuando Kant se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que el sujeto opere a partir de un objeto dado? ¿En qué sentido un objeto es dado? Es dado porque hay una estructura, una capacidad que es la sensibilidad para recibir esos objetos, ¿no? Entonces, la sensación, fíjese que hay otra especificación más de Kant. La sensación no es lo mismo que la sensibilidad. Obviamente están emparentados, pero no es lo mismo. La sensación, y acá sí aparece la palabra representación, ¿no? Es una capacidad de representarse la materialidad del objeto. Cuando digo materialidad, me refiero, por ejemplo, a esa cosa que se aparece ahí, la puedo ver, la puedo tocar, la puedo olfatear, la puedo degustar, etc. ¿Se entiende?
O sea, esa se refiere siempre la sensación a lo material del objeto. Siempre cuando yo te digo, tengo la sensación de, respecto a un objeto cualquiera, tengo la sensación de que está caliente, tengo la sensación que respecto a mi vista que es, no sé, rojo, lo veo rojo, es duro, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son sensaciones respecto a la materialidad del objeto. Cuando hablamos de la materialidad del objeto, nos estamos refiriendo a estas cosas en concreto. O sea que cuando dices Yo no soy el de la interferencia, ¿eh? ¿Alguien tiene interferencia? No escucho bien yo. ¿Escuchan bien ustedes? Yo escucho mucha interferencia. Ah, ahí se acabó. Sí, Lucía, ibas a hablar, decilo. Me parece que no puede hablar, algo le pasa con la computadora o el celular. Algo le pasó. Bueno, Lucía, vos metete y habla cuando quieras, cuando estés habilitada, habla nomás, no hay problema. Entonces, la sensación remite a la materialidad del objeto, como veníamos hablando, ¿no? Y acá es donde viene el término que yo le mencioné antes de intuición empírica, ¿no? La sensación es una intuición puramente empírica, que tiene que ver con la materialidad del objeto dado. Y acá es donde aparece y dice, bueno, una intuición empírica es un fenómeno. Distinción que ya venimos haciendo desde la introducción, los prólogos, la separación entre phenomenon, en griego, ¿no? Entre fenómeno y cosa en sí, Ding an sich. Entonces, el objeto, la intuición, es un fenómeno. Ahora bien, si ustedes miran esa oración, Kant dice el objeto indeterminado, o sea, todavía no lo determinamos, estamos en esa fase inicial, recuerden ustedes. En esa fase inicial, el objeto es indeterminado, estamos recibiendo sensaciones, ¿no? Y él dice, es un fenómeno, ya en tanto objeto indeterminado es un fenómeno. Un fenómeno no necesariamente remite al fenómeno mesa, a alguna determinación que ya tiene sensibilidad y concepto, sino que aquí Kant dice directamente que el objeto indeterminado es ya un fenómeno, ¿sí? Las sensaciones, si nosotros seguimos este razonamiento kantiano, ¿qué tenemos? Que las sensaciones son intuiciones múltiples, ¿no? Un varia. El varia de las intuiciones empíricas que estamos teniendo. Hay una multiplicidad. Se nos da algo, vemos un color, el calor, el fuego, qué sé yo. Vemos que es grande o que es chico, que tiene un volumen amplio. Estamos recibiendo toda esa información, como van a decir en el siglo XX, ¿no? Hay una información que estamos recibiendo desde las sensaciones. Tengo la sensación de este color, tengo la sensación de frío-calor, tengo la sensación de amargo-dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la multiplicidad de sensaciones que tengo al recibir el objeto dado. Ahora, para Kant, las sensaciones de por sí, son indeterminadas. Ahora vamos a ver específicamente, pero piensen ustedes ese estado iniciático
en que toda esa multiplicidad de sensaciones nos es dado. Si en ese momento de recibir, como cuando conocen un objeto nuevo, ¿no? En ese momento de la recepción, ubíquense en el momento de estar recibiendo intuiciones empíricas del objeto. Bueno, ese objeto que es dado, ¿qué es? Yo no sé qué miércoles, ¿no? Pero es así. Esto pareció a la película que ya me olvidé el nombre, cuando muestran los indios que reciben una botella de Coca-Cola, ¿no? Es lo mismo. Lo primero que hacen los indios cuando la ven es justamente tocarla, la huelen, la dan vuelta, ven que hay algo líquido adentro, ¿no? Pero no saben cómo tocarlo, cómo entrar, porque está embotellado. Pónganse en esa perspectiva del indígena. Entonces, ahí están recibiendo una multiplicidad de sensaciones. Y esas sensaciones por el momento son indeterminadas. Pero, ¿qué actúa ante esa multiplicidad? Pasá, Valentino. La forma. La forma es el orden de la multiplicidad de sensaciones. Esto es importantísimo. Ordena la forma, lo que se llama forma, que vendría a ser la morfé aristotélica, tiene acá esa facultad de ordenar todo el registro de sensaciones que estamos teniendo, ¿no? Entonces, Kant dice, ¿cómo llegamos al concepto de forma? Y porque las sensaciones son esa multiplicidad dada de intuiciones empíricas. Ahora bien, esa misma multiplicidad no puede ordenarse por la sensación misma, porque la sensación está actuando como receptividad de esa multiplicidad de intuiciones. Por eso está la forma como ordenación de todas esas intuiciones tenidas. Es lo que ordena y dispone en el sentido de estar dispuesto para la facultad cognitiva del entendimiento en sí mismo, es decir, la conceptualidad, que yo puedo designar a eso como mesa. ¿Se entiende? Por eso habla de orden y disposición. Ordena la multiplicidad de sensaciones, ¿sí? En la medida que las ordena, las dispone en ese orden para la conceptualidad de esa cosa. Ahora, fíjense esto que menciona acá Kant, que me parece muy importante. Cuando está terminando esta introducción a la estética trascendental, antes de hablar de la distinción entre espacio y tiempo, Kant en ese último parrafito o anteúltimo termina diciendo esto. Observen una cosa. Hay algo que se llama intuición pura. ¿Qué es lo puro? Como una intuición pura. ¿Qué significa esto? Miren, si nosotros hacemos una doble abstracción, logramos comprender que la intuición acerca de la cosa dada, de modo puro, sin experiencia sensible de la cosa, nos deja la extensión y la figura. Vamos por partes. ¿Qué es esa doble operatividad que aparece en la estética trascendental? Él dice, bueno, si nosotros abstraemos el entendimiento, ¿no? Dice, ¿qué nos da el entendimiento? La idea de divisibilidad, de fuerza, dureza, de fuerza, de sustancia, ¿no? Que hay algo permanente en la cosa, pero eso nos lo da el entendimiento, abstraigamos eso. Y después dice, abstraigamos la materia también.
que es la parte experiencial, sensible, que tiene que ver con las experiencias típicas, pueden verlo ustedes así, del cuerpo humano en relación al objeto. O sea, que yo lo toque, que vea de colores, que es impenetrable, la mesa que hablábamos, yo le pego así, y sin embargo no la puedo romper, no puedo atravesar nada, y es dura, ¿no? O sea, si uno abstrae esa experiencia material y abstrae la facultad del entendimiento sobre esa experiencia material, lo que nos queda de una cosa dada como intuición pura, pura se refiere a esos tipos de abstracciones, la extensión y la figura. Si yo le pregunto cuál es la extensión y la figura de cualquier cosa, ustedes deberían responderme que es algo extenso, o sea, que es algo extramental, que se da a nuestra sensibilidad y que solamente lo único que puedo decir es que es extenso, abstrayendo, ¿no?, toda la experiencia material. Yo puedo decir que es extenso, que es una cosa que está ahí, que está ahí. Y la figura, que esa cosa que está ahí es más o menos así, así, etcétera, etcétera. Supónganse eso, ustedes me preguntan, yo, como mínimo, lo puedo decir es que es una cosa que está ahí y más o menos tiene esta figura. No se mezclen la idea de figura con la idea de forma. Son dos cosas distintas, como estamos viendo, ¿no? La forma es una capacidad propia que tiene la sensibilidad de ordenar las sensaciones. Otra cosa es la figura. Justamente lo que indica la figura es el modo de la imagen de eso que se me aparece, ¿no? Los contornos, podríamos decirlo en cierta manera. Entonces, es como cuando alguien ve a lo lejos a otro individuo. Vos vas viendo, puede ser una persona a medida que se acerca, ¿no? Se va acercando en distancia. ¿Qué es eso? Parece una mancha. Ahora bien, esa mancha comienza a tener una especie de figura a partir del cual yo podría llegar a decir, esto es una persona, un auto, ¿qué es? En esa distancia vamos encontrando, como mínimo, dice Kant, sin experiencia total de eso, sin que lo pueda ver todavía, y menos aún que tocar o escuchar, lo mínimo que podría decir es que tiene una extensión y es figurativo, tiene una figura, ¿no? Es algo que se nos da extramentalmente en un determinado espacio y tiempo, pero de una forma no concreta. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos? Uh-huh. Bueno, espacio y tiempo, seguro. No, a ver, sí, ahí. Eso vamos a hacer después esa distinción, pero desde ya te digo, es así. El tiempo está involucrado en todo fenómeno. El espacio está involucrado en todo fenómeno externo receptivo del mundo extramental. El tiempo tiene la facultad, a diferencia del espacio, de medir las experiencias que estamos teniendo internamente. ¿Se entiende? Entonces, en la percepción de una persona que se va acercando, es una persona en cuanto a un objeto dado a mi sensibilidad que está en el mundo, externamente, extramentalmente, ¿no? Está en el mundo. Y esa figura es extensa, porque está en el mundo, en tanto intuición. Es algo que uno intuye, que tiene la experiencia receptiva de eso que está ahí, ¿no? Vos sos pasible respecto a eso que se aparece. Estás recibiendo algo a través de las sensaciones, estás recibiendo algo, una intuición empírica. Intuición, acuérdense que es recepción, ¿no? Pasividad. Y
esa intuición es pura en cuanto que lo mínimo que yo podría, piénsenlo así, como, ¿qué es lo mínimo que podés decir de eso? Para Kant es que es una cosa que está ahí, tiene una extensión, como decía Descartes, ¿no? Y es figurativa, tiene una determinada, quiero evitar la palabra forma, ¿no? Tiene una determinada configuración, una determinada imagen de contornos, por lo menos que nos permite separar esa imagen de cualquier otra alrededor. No es mínimamente determinada, podría decirlo de esa manera en cierto punto, ¿no? Mínimamente determinada, porque es eso, una cosa que podría ubicar en el espacio y el tiempo y el mismo momento, y en el mismo momento esa cosa ubicable en el espacio se diferencia de lo que tiene alrededor, tiene un cierto contorno, ¿no? Que sí tiene un diseño particular ese contorno, más redondo, más alto, más bajo, etcétera, etcétera. Eso sería un poco la intuición pura de una cosa que se da en el espacio. Ahora, sí, está bien, pero está muy bien lo que dijiste, la pregunta porque me hace pensar. Es decir, uno podría decir, una experiencia respecto al yo de uno mismo no es ubicable extensionalmente, que es una experiencia propia del fenómeno de la temporalidad. Ahí no habría una intuición pura si seguimos estas características. Está bien lo que pensaste ahora. Es decir, la intuición pura incluye el espacio. Espacio y tiempo, pero espacio. O sea que fenómenos internos al psiquismo, que no son espaciales, no serían parte de la intuición pura. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Se entendió para los demás? Dígame, sí, algo, levánteme el dedito. Algo. Yo no los veo mucho porque como tengo ustedes también seguro, ¿no? Tengo la pantalla con la diapositiva, entonces solo veo a dos personas, a Valentino y uno más que es ¿Se Lucía. entendió? Bueno, a vos, Lucía Aquino, tenés, me parece, un problemita con el audio. No te logramos escuchar. Bien. Bueno. ¿Hay una diapositiva más, Valentino? Sí, ¿no? Está bien, tranquila, Lucía, tranquila, no pasa nada. Bueno. Entonces vamos a quedarnos acá. Ahora Vamos sí acá. se me... No, Ah, a ver, habla. sí. Sí, te Hola. escucho, te escucho, te escucho. Sí, no sé qué pasó. Antes saqué los auriculares y Ah, después porque cuando pasa eso. no me andaban más, no sé. Claro, suele pasar. Sí, pasa eso, no te preocupes. Bueno. No, yo le Bueno. quería preguntar, Ah, ya pasó, era la diferencia entre sensación y sensibilidad claro. solamente a lo que aportaba el sujeto, a puro, o si no. Claro, la sensibilidad es la capacidad de recibir sensaciones. Y las sensaciones son específicamente materiales, la experiencia material que estamos teniendo de la cosa. Claro. ¿Sí? En ese sentido. Pero no se limita al espacio, el tiempo o a las intuiciones puras, es la sensibilidad en general para recibir también... Es una facultad humana, es una capacidad, mejor dicho, porque facultad lo usa en otro sentido. Es una capacidad propia del ser humano, que como hablábamos antes, es una capacidad del humano. No sabemos si los animales tienen la misma capacidad, ¿no? Pero podríamos decir que sí, que es una capacidad humana para acá.
Ese es el punto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y no, seguir, hasta que termine la estética. Bueno, vamos a ver toda la estética, ¿sí? Ezequiel, ¿se comprendió? ¿Alguna duda? No, perfecto, Leandro. Bueno, Y ya vi la clase anterior, la vi. No estuve, pero ya la tengo ahí. ¿estaba Así que grabada la buenísimo. anterior? No sabía que estaba grabada. Sí, Qué joya. Buenísimo. Menos mal sí. que me avivaron. Buenísimo, Ezequiel. Espero que hagas unos ritmos kantianos en el baile. Tendrías que inventar algo de eso. Kantiano. Una pregunta con respecto a esto de la sensibilidad y la intuición del espacio y todo eso. Vos hablabas de los sentidos, ¿no? Y como que dijiste de la intuición del espacio, se ve más que nada desde el sentido de la vista. O sea, Kant cuando habla de la sensibilidad, de la sensación, de cómo recibimos los múltiples sensibles, la capacidad y todo eso, y después habla de del espacio, no estaría hablando tanto de otros sentidos. Están involucrados todos. Por ejemplo, él menciona la dureza, justamente. Está bien. Recién vimos y menciona la impenetrabilidad y la dureza. Bien. Jeremías, ¿cómo anduviste? ¿Tienes alguna pregunta, algo? Joya. ¿Vos, Lucía? Seguís riéndote de mí. Bueno, está bien, Lucía. No, creo que... No, todo bien, joya, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, los voy a dejar, ya son las 7 casi, así que nos vemos la próxima y seguiremos avanzando y tratando de esclarecer, dilucidar la estética.